A mis 25 años, me siento dueña de una confianza que no siempre tuve, y de una belleza que aunque sé que atrae miradas, no me hace sentir tan orgullosa, pues hay que ser humilde. No hay que ser tan presumida con lo que se tiene. Es más bien un recordatorio silencioso de lo que soy, de lo que puedo ser, sin necesidad de palabras. Hoy, viste en mis hombros un vestido rojo, largo y ceñido a mi cuerpo. El color parece arder con la misma intensidad que mi propio ser, como si fuera un reflejo de mis emociones, de mis deseos ocultos. El vestido abraza mi figura, se ajusta perfectamente a mis curvas, y cae fluido hasta el suelo, con una elegancia que no puedo evitar admirar. Mis tacones altos me hacen sentir como si estuviera flotando, y a cada paso, el eco de mis pisadas resuena suavemente, marcando el ritmo de mi caminar. Mis zapatos, de un negro profundo, brillan bajo la luz, como si formaran parte de mí. Llevo mi cabello recogido en un chongo alto, pero algunos mechones rebeldes caen sobre mi cuello, como si el viento hubiera decidido jugar con él. Mis ojos grandes y llenos de misterio, pueden decir más de lo que mi boca calla. Y mis labios, rojos como mi vestido, siempre parecen sugerir un beso, un deseo inalcanzable, como si fueran un secreto a punto de ser revelado. No busco llamar la atención, pero sé que lo hago. Mi presencia no necesita palabras, y aún así, siento como cada mirada se clava en mí, como cada gesto parece hablar de lo que no se puede tocar. Sé lo que soy, y sé que no hay nada que me detenga cuando decido dejarme llevar por lo que mi corazón dicta. Pero lo nunca imaginé fue que mi suegro sería parte de la historia de mi vida. Con mis 2 maletas en la mano, me quedé allí parada en la acera, mirando la casa de mi suegro. Mi marido, mi amado hace 5 años que se fue al otro lado, con la ilusión de darme lo mejor. Y aunque no teníamos ninguna discusión por cómo se estaba administrando los bienes, las malas lenguas, esas que siempre encuentran un hueco para hablar, habían comenzado a circular rumores. Murmuraban que yo, la de la casa nueva, ya no estaba tan sola. Decían que alguien más me acompañaba en las noches oscuras, en los días solitarios. Y claro, a las personas no les gusta ver a los demás salir adelante, especialmente cuando las cosas no les va tan bien que digamos. Esas palabras, aquellas voces susurrantes, llegaron hasta oídos de mi esposo, aunque estuviera tan lejos. Fue entonces que él tomó una decisión y no lo culpo, sé que el dolor lo hizo dudar. Su pedido, esa súplica disfrazada de un gesto de confianza, vete a vivir con mi padre, me dijo. Como si mudarme a la casa de mi suegro pudiera borrar las sombras, como si la distancia física pudiera exorcizar cualquier sombra de traición que las lenguas chismosas habían sembrado. Toqué el timbre y sentí como el pulso me aceleraba, como si en ese sonido corto, en ese gesto sencillo, pudiera desatarse algo mucho más grande. La puerta estaba cerrada, pero lo que me esperaba al otro lado, no lo sabía. Ni él, mi suegro, ni yo misma sabíamos cómo enfrentar esa nueva realidad. Yo no le debía explicaciones a nadie, pero la duda de mi marido había atravesado las fronteras de mi conciencia, y ahora debía enfrentarla. Mi suegro fue quien abrió la puerta, y al verme, sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que veía. Recuerdo sus palabras exactas, cargadas de una mezcla de asombro y admiración. Uy, pero qué maravilla de mujer. Fue un cumplido que, aunque cargado de cortesía, no pude evitar sentir que llevaba algo más detrás. Quizá fue la forma en que sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, como si no pudiera despegarse de mi figura. Me dijo, con una sonrisa que intentaba parecer natural, pasa adelante, ya te estábamos esperando, bienvenida estás en tu casa. Tomé mis maletas agradecida por su hospitalidad, y entré con pasos firmes. La casa tenía un aire acogedor, no había dado muchos pasos cuando de repente, una sensación extraña me recorrió la espalda, como si alguien me estuviera mirando con intensidad. La piel de mi cuello se erizó, y mi instinto me dijo que era él, aunque no podía verlo. Y así fue, volteé lentamente y lo descubrí. Él estaba allí, inmóvil, pero sus ojos no dejaban de clavar su mirada en mí. Estaba tan absorto, tan cautivado por lo que veía, que me pareció que el aire se volvía denso a su alrededor. Estaba mirando más allá de mi rostro, su mirada iba descendiendo, estudiando mis curvas con una curiosidad que se tornaba en deseo, un deseo tan palpable que casi podía tocarse. Sus labios entreabiertos comenzaron a moverse sin emitir palabra, pero su gesto fue tan claro.
Se mordió ligeramente el labio inferior, como si tratara de controlar una emoción que le resultaba imposible frenar. Me sonrojé, no tanto por él sino por mí misma, y al darse cuenta de que lo había descubierto, de que había atrapado ese fugaz destello de deseo en su mirada, sus mejillas se tiñeron de un rubor involuntario, como si la vergüenza lo hubiera tomado por sorpresa. No dijo nada más, pero el silencio entre nosotros se volvió pesado, cargado de una tensión que no sabía si sería un desafío o una advertencia. Sin embargo, a pesar de lo incómoda que se había vuelto la situación, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Algo que no sabía si me aterraría o me tentaría aún más. La tarde estaba cargada de una calidez extraña, esa que parece envolver la casa con una sensación pesada. El salón decorado con las mismas cortinas que desde siempre habían adornado esa casa, se convirtió en el escenario de una conversación que no había anticipado. No esperaba eso de mi suegro y ahora también lo mi suegra. La miré a los ojos, y mi suegra, con su postura erguida y mirada firme, se cruzó de brazos, observándome desde lo alto con una intensidad que me heló un poco. Su rostro, un reflejo de años de disciplina y normas no escritas, se distorsionó brevemente en una mueca que, aunque intentaba parecer casual, no dejaba lugar a dudas. Iba a decir algo. A diferencia de mi suegro, comenzó con voz tranquila, pero decidida. Mi marido nunca me hubiese permitido un comportamiento como el tuyo, dijo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dije nada. Sabía que en ese momento, cada palabra que saliera de mi boca sería un riesgo. Con razón dicen que andas en lo que no debes, dijo mientras sus ojos se posaban en mi forma de vestir. Mírate cómo vistes, no pues cuando quieras mejor no te pongas nada. En mis tiempos esa ropa solo se lo ponían las mujeres de la vida galante. Mis manos, que en un principio habían permanecido tranquilas, se apretaron. El calor del salón parecía abrazarme y a la vez asfixiarme. Apreté los labios y levanté la mirada. «Ay, suegra», murmuré un tanto exasperada pero intentando mantener la calma. «Los tiempos han cambiado, y no creo que mi ropa sea como usted dice». Sus cejas se alzaron como si mi respuesta fuera simplemente una ofensa más que debía callar. Movió la cabeza lentamente, un gesto que estaba tan cargado de desaprobación que sentí como mi pecho se apretaba. «Pues mis tiempos o mis tiempos, voy a pedirte que mientras estés bajo mi techo, cuides de vestirte más decente», y no dijo nada más, pero su silencio pesó más que cualquier otra palabra. «No pasa nada, mujer», dijo mi suegro con una voz calmada, pero firme. Sus palabras se deslizaron intentando disipar la tensión. Nos abrazaba a mi suegra y a mí, como una sombra que no quería irse. «No te pongas así, porque vas a hacer que la muchacha se sienta mal. Ya bastante le han criticado y le han inventado un chisme. Y ahora tú, actuando como si creyeras todo lo que has oído». Me detuve, y algo en su tono, en su mirada, me hizo sentirme segura y cuidada. No sabía si su intento de apaciguar la situación era genuino o si había algo más detrás de esas palabras. Pero lo que me desconcertó aún más fue el giro repentino en su discurso. Se volvió hacia mí entonces, como si de repente me hubiera olvidado, como si mi presencia en esa habitación fuera apenas un suspiro entre las paredes de una historia ajena. «No le hagas caso», dijo con un leve suspiro, sin darme tiempo a reaccionar. Tomó mis maletas y me hizo un gesto con la cabeza, indicándome que lo siguiera. Mi suegro me miró fijamente, y sus palabras parecían estar impregnadas de una extraña mezcla de sinceridad y algo más. «Pasa aquí va a ser tu habitación», dijo con su voz profunda y cálida, que se filtró en mis oídos como un susurro íntimo. «Y no te pongas triste», continuó con su mirada fija en la mía, «tú eres una mujer muy bella, y con razón muchas te envidian». No pude evitar estremecerme, sus palabras parecían cargadas de algo más allá de una simple observación. Y cuando añadió, «cualquier hombre que te vea pasar, no podría ignorar tal semejante belleza», algo dentro de mí se removió, como si una puerta que había estado cerrada mucho tiempo se estuviera abriendo lentamente. Su mirada no se apartaba de la mía, y entonces, como si supiera lo que sus palabras me provocaban, añadió, «y ese lunar que tienes le da una pincelada de color a tu hermosura». Su voz era suave, casi como un suspiro, y de alguna manera, esas palabras se clavaron en mi piel como un tatuaje invisible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mis manos se sintieron repentinamente frías. Yo,
que llevaba tanto tiempo viviendo en la sombra de la soledad y que además nada de nada, no sabía cómo reaccionar. Ya había pasado un buen tiempo que alguien me había hablado así, con esa intensidad, con esa mirada tan profunda, como si realmente me viera, no solo por fuera, sino por dentro. De repente se acercó lentamente hacia mí. Cada paso suyo parecía resonar en mis oídos, y mi respiración se volvió más errática. Me detuve, incapaz de moverme, mientras él avanzaba, acercándose más y más. Entonces, sin previo aviso, tomó mi mano. Fue un gesto tan sutil, tan delicado, pero en ese instante sentí como si toda la electricidad del mundo pasara de su cuerpo al mío. Mi respiración se agitó, y tragué saliva, incapaz de decir una sola palabra. «Esta es tu llave», dijo con su voz tan suave como el terciopelo, «y serás tú la única que la tendrá. Serás tú quien decida a quién dejar entrar a tu habitación». Su mano apretó levemente la mía, y esa pequeña presión me recorrió como una corriente cálida. «Espero que este lugar sea agradable para ti», añadió, y sus ojos no se apartaron de los míos ni un segundo. Estaba atrapada en ese momento, perdida en una mirada que parecía conocerme más que yo misma. Lo miré fijamente, como si quisiera desentrañar cada uno de los secretos que sus palabras no decían, pero solo pude decir, «Gracias, creo que aquí voy a estar bien». Él sonrió de una manera que parecía esconder algo, y me dejó allí, con la llave en la mano, para que pudiera decidir no solo a quién dejar entrar, sino también qué hacer con las emociones que sus palabras habían desatado en mí. «Bueno, acomódate y luego vienes para que cenemos», dijo y salió de la habitación. Me quedé allí sola, con el corazón aún latiendo rápido, preguntándome si lo que acababa de suceder era real, o si estaba atrapada en algún tipo de sueño extraño del que no podría despertar. ¿Por qué esas palabras me afectaron tanto? ¿Qué estaba pasando realmente entre nosotros? ¿Era posible que algo estuviera comenzando a despertar en mí, algo que había permanecido adormecido durante tanto tiempo? Busqué entre mis maletas algo para cambiarme, pues sabía que mi suegra no aceptaba la forma en que estaba vestida. Pero solo encontré un pants y una sudadera y me lo puse. Me encaminé al comedor para cenar. Mi suegro estaba sentado al final de la mesa, me observó desde el rincón, y al verme, se levantó y empujó mi silla hacia atrás con una rapidez que me desconcertó. Mi suegra, que estaba aún sirviendo, volteó a mirarlo con una ligera fruncida de ceño, pero no dijo nada. La incomodidad se instaló en el espacio entre nosotros, cargada de un mensaje no verbal que nunca llegué a entender del todo. Antes de que pudiera procesar lo sucedido y sentarme, ella, con voz firme y algo irónica, me dijo, «Oye, no te sientes todavía, más bien ayúdame a servir». Pero justo cuando intentaba controlar la incomodidad, mi teléfono vibró en mi bolsillo, y el nombre de mi esposo apareció en la pantalla. «Es mi esposo», le dije a mi suegra, con una sonrisa forzada, aunque por dentro sentía una mezcla de calma y nerviosismo al mismo tiempo. «Bueno, pues contesta, mujer, contesta», insistió ella con un tono que, aunque amable, escondía algo amargo. Respondí, y la voz de mi esposo sonó clara al otro lado de la línea. «Oye, cariño, pon la altavoz», me pidió. Cuando activé el altavoz, su voz resonó en la cocina. «Hola, mamá», dijo él, y noté una dulzura inusitada en sus palabras. «Quiero agradecerte por ayudar a mi mujer, solo será un tiempo, mientras yo completo lo que necesito y me voy de vuelta para estar con ella». Mi suegra, con una serenidad casi perturbadora, respondió, «No te preocupes, hijo, sabes que te quiero mucho y por ti hago lo que sea». La conversación terminó con un «te quiero». Colgué el teléfono y mientras me disponía a ayudar a mi suegra con la comida, mi suegro, aún con una sonrisa amable, insistió en que me sentara y que él se encargaría de todo. El gesto parecía simple, pero la verdad es que me dejó inquieta. Después de la cena decidí quedarme a lavar los platos. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Mis suegros se habían retirado a su habitación después de la cena. A mí me quedaba ese pequeño ritual de recoger todo y dejar la cocina en silencio, con las luces tenues iluminando las paredes. En el silencio, me perdí en mis pensamientos, como si los platos fueran los únicos que me escucharan. Fue entonces cuando terminé y salí al jardín, buscando aire fresco para despejarme de la tensión que se acumulaba en mi pecho. La oscuridad del exterior era el refugio perfecto para mis inquietudes, pero por más que intentara concentrarme en el murmullo de las hojas moviéndose por el viento, mi mente no paraba de divagar.
Decidí que ya era hora de ir a dormir, y con paso cansado me dirigí hacia el pasillo. Al pasar cerca de la habitación de mis suegros, una conversación comenzó a filtrar sus voces, como una corriente oscura que atravesaba las paredes. Las palabras de mi suegra llegaron nítidas, cargadas de veneno. No sé qué te traes tú con ella. ¿Cómo es eso que tú te pones a atenderla como si fuera una reina? Mi corazón dio un salto en el pecho, y me detuve. Sentí que debía irme, pero algo me retenía allí, como si las sombras quisieran que escuchara más. La gente habla porque algo debe haber de cierto. ¿Qué tal si de verdad anda con otro? Y tú, consintiéndola así, continuó con una voz que ya no sonaba a reproche, sino a acusación. Mis manos se cerraron en puños, aunque sabía que no podía hacer nada. La duda estaba sembrada, y todo lo que quedaba era el eco de sus palabras. Mi suegra continuó sin descanso, casi como si no importara que alguien más escuchara. Mira cómo venía vestida, mostrando todo, como si venderlo quisiera. ¿Acaso no lo ves? Tú eres el único que no se da cuenta de nada. El veneno se deslizó como una daga afilada, rozando mis nervios. Pero mi suegro, en un tono más bajo, pero también cargado de frustración, respondió: ya deja eso, mujer. Más bien ven aquí que hoy nos toca. Ni que nos toque ni que nada, ya sabes que yo ya no estoy para esas cosas. Su voz sonó cansada y resignada. Pero él, insistentemente replicó: mujer, ya hace un buen tiempo que nada de nada, y sabes que hemos acordado que a cada cierto tiempo. Y hoy es el día, hoy toca, ¿no ves? Mi suegra soltó un bufido, y su respuesta llena de desdén no tardó en llegar: pues por cómo te portaste hoy, no creo que sea la fecha. Sentí que me ahogaba en ese pequeño fragmento de conversación. Sacudí la cabeza, intentando disipar los pensamientos oscuros que empezaban a formarse. No creo que aquí vaya a encontrar más que penas y desdichas, pensé, y me alejé rápidamente, como si el aire que respiraba allí mismo me pesara. Traté de no hacer ruido, buscando escapar de aquel momento, de aquella incomodidad que no pedí. Pero la sensación de estar atrapada, como observadora involuntaria de algo que me tenía como el centro, me tenía confundida. Eran tal vez la medianoche cuando de repente escuché el suave crujir de la puerta. No pude evitar tensarme, y me quedé allí, inmóvil, con los ojos entreabiertos, tratando de no hacer ruido. Una figura oscura apareció en el umbral, una silueta conocida pero inquietante: mi suegro. Permaneció allí en silencio, observándome en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Mi corazón latía más rápido mientras él daba un paso atrás, y por un instante, pensé que lo dejaría todo atrás. Pero mi cuerpo, como si tuviera voluntad propia, se movió. Mi mano deslizó la sábana, y le hice una señal de que no se fuera. Y entonces, él se detuvo, como si en ese simple movimiento estuviera escrito todo lo que necesitábamos entender. No hubo promesas ni palabras, solo una tensión invisible que nos conectaba en esa habitación oscura. Y cuando al fin se fue, la distancia entre nosotros siguió siendo la misma, pero la atmósfera había cambiado para siempre. Durante el día, somos simplemente suegro y nuera, pero al caer la noche, somos dos extraños que se cruzan en un espacio donde el tiempo parece detenerse. Fueron aproximadamente 4 meses los que pasamos así, en ese vaivén extraño entre el deseo reprimido y las horas robadas, ocultas en el confín de la normalidad. Esos días se deslizaban como si fueran un juego entre sombras, donde el destino nos guiaba sin compasión, y nosotros, cautivos de nuestra propia necesidad, no podíamos evitar caer en su trampa. Las risas compartidas en secreto, las miradas furtivas, los susurros en medio de la noche, todo estaba teñido de un rojo peligroso, como un fuego que nos atraía, pero nos consumía a la vez. Nunca planeamos que todo terminara como terminó, pero el día que me dijo que iría a recoger a mi marido al aeropuerto, sentí una extraña calma. No sabía si era miedo o una sensación extraña de despedida lo que me invadió, pero lo vi partir sin saber que ese sería el último viaje que haría. Un accidente de tránsito, el impacto brutal de la realidad, se lo llevó todo en un suspiro. Cuando me llamaron para informarme, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, pero no lloré. Mi suegra, que nunca dejaba de mirarme con esos ojos tan llenos de sospecha, aún tiene dudas sobre lo que ocurrió entre nosotros. Dudas que ya no importan, porque la verdad, como siempre, se deshace entre los pliegues del tiempo. Lo que ocurrió entre él y yo se esfumó en el aire,
como si nunca hubiese sido real, como si el fuego que nos consumió no hubiera dejado cenizas. Ahora mi esposo, el que sigue sin saber nada, está tan agradecido conmigo. ¿Por qué? Porque mi suegra, la mujer que nunca dejó de observarme, le contó que fui yo quien lo atendió en todo momento, que fui yo quien lo cuidó y le servía. Ella, que siempre tuvo sus dudas, ahora ve en mí a la mujer ejemplar, la esposa perfecta. Pero lo que no sabe, lo que nunca sabrá, es que el cuidado que le llega más allá de la comprensión humana. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.